Bien, vamos a hablar un poco sobre resistencia bacteriana y un diagnóstico de una enfermedad muy importante que es salmonelosis y fibrosis. Primero empecemos con lo que es resistencia bacteriana y más que todo un enfoque de lectura interpretada del diagrama, que es algo que ustedes tienen que saber sí o sí. Bien, nosotros cuando hablamos de bacterias, y esto aplica para bacterias gram positivos también para bacterias gram negativos, habrán escuchado el término multidromo resistente. Hacemos referencia a una bacteria que es multidromo resistente cuando es resistente a al menos 3 familias de antibióticos. Por ejemplo, tenemos una Escherichia coli. Este Escherichia coli normalmente debería ser sensible a la ceftriaxona, al ciprofloxacino y a la amigdacina. Si tú tienes una E. coli que es resistente a estas 3 familias de antibióticos, estás frente a una E. coli multidromo resistente. ¿Bien? Tiene que ser familias, porque puede que sea sensible, resistente, por ejemplo, a la amoxiclavulánica, a la cefalexina y a la ceftriaxona, pero es sensible a todos los demás. Eso no es multidromo resistente. Estamos hablando de familias de antibióticos, ¿bien? No solo a antibióticos. Hablamos de extremadamente resistente cuando se vuelve resistente a todos menos a 2 familias. Por ejemplo, tenemos a una Acinetobacter baumannii, es resistente a cefalosporinas de 4ª generación, a carbapenémicos, aminoglucósidos, quinolonas, pero mantiene la sensibilidad a la colistina y a la triciclina. Sigue siendo sensible a 2 familias de antibióticos. Eso es un extremadamente resistente, un XDR. Y luego tenemos a los pan-resistentes, que sería este tipo de Acinetobacter que sea resistente a la triciclina y a la colistina. O sea, como ya no tienes ninguna opción terapéutica a la cual apelar. La mayoría de bacterias en la actualidad deberían ser sensibles, pero eso va a depender de tu ámbito de longitud de desempeños. En mi hospital, por ejemplo, los multidromo resistentes alcanzan un 40%, los extremadamente droga resistentes hasta un 15%. Y cuando no resistentes, por suerte, no tenemos. Ya es que también hay que tener en cuenta que hay algunas bacterias que tienen resistencias naturales. Por ejemplo, la Klebsiella es naturalmente resistente a la ampicilina y a la amoxicilina. No es algo que ha adquirido, sino simplemente nace con esa resistencia. Igual, el grupo de las bacterias de las AMC, incluye Enterobates, Salvates, Enterobacter mortadella, ellas naturalmente ya son resistentes a la ampicilina, a la amoxicilina, a la amoxiclav, a las cefalosporinas de primera y de segunda generación, incluyendo a la ceftriaxona. Por ejemplo, la familia Proteae, que incluye los Proteus, Providencia, Morganella, ellos naturalmente son resistentes a las tetraciclinas y a la colistina. Naturalmente, desde que nacen ya son así. Según aeruginosa, Acinetobacter baumannii, ellos naturalmente ya tienen una enzima que es el AMC, que tienen de reprimido, y ellos naturalmente son resistentes a la ampicilina, a la amoxiclav, a las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, y a la carbapenémico, que es un carbapenémico menor. Y estas trachomonas, otro ejemplo de bacterias que son naturalmente resistentes a todos los beta-lactamas, a todos, con la única excepción de Cetacima y cuando se asocia con Asterión. Incluso a los carbapenémicos, ya las hormonas desde que nacen ya es resistente a todo lo que están incluyendo carbapenémicos. Entonces, algunos de ustedes probablemente han escuchado el término D, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Es un mecanismo de resistencia muy frecuente en el ámbito hospitalario e incluso en la comunidad ya se está viendo con mucho más frecuencia. ¿Qué significa las beta-lactamasas de espectro extendido? Este mecanismo de resistencia es exclusivo de bacilos gram negativos, en primer lugar. Bien. Entonces tú no vas a esperar una B en un estafilococo aureus o en un streptococo pneumoniae. Solo lo vas a esperar en bacilos gram negativos, que incluye E. coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, etc. ¿Qué te va a dar este mecanismo de resistencia? Va a dar resistencia a... ¿Tenemos un plumón? Cuando nosotros vemos nuestros beta-lactámicos, solo para recordar los beta-lactámicos, tenemos a las penicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureiopenicilinas, cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, cefalosporinas de 4ª generación y carbapenémicos. Este mecanismo de resistencia, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, le van a dar resistencia a beta-lactámicos, a penicilinas, a aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureiopenicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación. Y la mayoría también a cefalosporinas de 4ª. ¿Cuál es la única excepción de todos estos? Que mantienen una sensibilidad a las cefamixinas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las cefamixinas? No. Cefoxipina y cefotetano. ¿En qué se caracteriza?
caracterizan estas cefamicinas? Son las únicas cefalosporinas que tienen cobertura contra anaerobios. Las únicas. Luego todas las cefalosporinas, ninguna cubre anaerobios. Y son cefalosporinas de segunda generación. Un marcador es que ya resistencia a todo esto, pero que sea sensible a las cefamicinas, ya sea la cefoxitina o el cefotetano. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen una infección urinaria. Usualmente, cuando ustedes van a leer un libro, van a decir, si es una pielonefritis, el tratamiento puede ser ceftriaxona. Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Lamentablemente, cada vez hay una alta prevalencia de BLES, y por tanto, tu ceftriaxona podría fracasar si estás frente a una bacteria productora de BLES. ¿Por qué? Porque hacen resistencia a BLES. Otra alternativa es el pipetazo. Los BLES, una de sus características también es que mantienen sensibilidad variable, es algo que tener en cuenta, a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Qué inhibidores de beta-lactamasa ustedes recuerdan? La cefalónico, el subaltán, la sobaltán, el vivartán, Entonces, si nosotros hablamos en términos de eficacia, el menos eficaz es el subaltán, 4 veces más eficaz el amoxiclanato, 4 veces más el tazobactam, 4 veces más el abivartán, ¿no? Entonces, y en ese mismo orden hacen resistencia. Tú puedes tener una que es resistente al amoxiclán y al abivartán, pero sensible a la pipetación. Ya, es algo habitual. Como también puedes tener una que es sensible al amoxiclán. Y no por eso, no porque sea sensible, tú lo vas a poder usar, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta BLE produce resistencia a beta-lactámicos, pero muchas veces el plásmido, que es la unidad con la cual se transportan los genes de esta BLE, también comparte genes de resistencia como clorafenicol, tetraciklina, sulfas, quinolonas e incluso aminoglucosas. Generalmente, cuando tú vas a tener una BLE, no va a ser solo resistencia a beta-lactámicos, sino también va a tener resistencia a las sulfas, a las quinolonas, a las tetas, etc. Se vuelve una bacteria multidora resistente. Casi siempre van a observar eso. Y bueno, cuando hablamos de qué tipo de BLE son, la mayoría en la actualidad son un nombre que se llama ZXL, es de la familia de la clase A de Ambler. Sin embargo, cuando vemos qué otras enzimas pueden causar BLES, tenemos SHIF, TEM, PER, PER, CMT e incluso OXA, que es una clase distinta, la clase E de Ambler. Pero generalmente, les diría, el 95-99% de todas las BLES en el mundo son ZXL. ZXL, que es una enzima que deriva de una bacteria que se llama la Tulipera ascorbata, que es naturalmente tiene este fenotipo de resistencia. Entonces, miremos este antibiótico. Es resistente a la ampicilina, es resistente a la picacilina es una carboxipenicilina, recuerdo. La piperacilina, una ureilopenicilina es resistente. Al pipetazo es sensible. Sensible a inhibidores de beta-lactamasa. Es sensible a la amoxiclán, sensible a inhibidores de beta-lactamasa. Es resistente a la cefalotina, una cefalosporina de primera generación. Es sensible a la cefoxitina, que hemos dicho, las cefamicinas. Es resistente a la cefuroxina, una cefalosporina de segunda generación. A la cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación. Ceftazidima, también, ¿no? Cefepime, que dice sensible resistente. Tiene un MIC de 0.2, totalmente sensible. Astremán, resistente también. Y el imipenem sensible. Entonces, ese es lo que ustedes van a observar un BLE, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a distribuir? Básicamente ustedes se van a ubicar a buscar cefalosporinas de segunda y de tercera generación. Cefalosporina de segunda, cefalosporina de tercera. Y es resistente. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es resistente. ¿Cómo sé que es una BLE? Observo la cefoxitina. Es sensible, es BLE. Entonces, más o menos a grandes pasos ustedes podrían identificar una BLE con ese algoritmo diagnóstico, ¿no? Ver sensibilidad a cefalosporinas de segunda y tercera generación y ver sensibilidad a la cefoxitina, a la cefamicina que ustedes dispongan de su actividad. ¿Para qué es importante eso? Yo diría, oye, pero le doy uno que sea ese, pues, ¿no? Al que sea sensible. Podría ser amoxiclán, podría ser un petazo, podría ser un imipenem. Le daría alguno de estos, ¿no? ¿Para qué le serviría entonces tanta ciencia? Porque importa el pronóstico. ¿Ya? Así sea sensible en tu antibiograma, si yo trato a una BLE con fluoroquinolona, la mortalidad de ese paciente puede ser de un 50%. Así sea sensible a la antibiograma. Así sea sensible a los aminoglucósidos, el 25% de tus pacientes, si tú le das aminoglucósido, va a fallecer. Así sea sensible al pipetazo, el 12% de tus pacientes van a fallecer.
comparado con los carbapenémicos, que es la terapia de elección de las flores. Los carbapenémicos son la terapia de elección de todas las flores. Puede ser carbapenémico, que es una enterobacteria, o será independiente o independiente en el caso de que sea una pseudomonas, o que sea un paciente clínico. Entonces, está demostrado de forma estadísticamente significativa que los carbapenémicos poseen menor mortalidad para el tratamiento de las infecciones por BLES en bacteriales. Y eso se traduce también a los otros tipos de infecciones, principalmente en pacientes que son gravemente infectados. Ahora vamos con el otro tipo de beta-lactamasa. Tenemos todo este grupo de bacterias que pertenecen a un grupo que se llama AMSES. Entonces, este grupo de bacterias son bacterias que cromosómicamente desde el momento en que ellas nacen ya tienen la producción de esta beta-lactamasa, AMSES. ¿Cuáles son las principales? Tenemos Stachybotrys, Aeromonas, Acinetobacter con A, M de manganela, P de providencia, Pseudomonas proteus, C de Citrobacter, E de Enterobacter, S de Cerracter. Pero si se dan cuenta, la lista es más grande todavía. Aquí tienes Harnia, tienes Klebsiella aerógenes, un montón. Bien, pero básicamente, si te acuerdas estos de aquí, es lo más importante. ¿Cuáles de estos son los de mediano a alto riesgo de producción de AMSES? Enterobacter y Klebsiella aerógenes. ¿Ya? Estos son los de mayor riesgo. Son los que más fallo te pueden ocasionar en una terapia dirigida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo actúa esta beta-lactamasa? Ustedes saben que cuando tú tienes un antibiótico beta-lactámico, el antibiótico beta-lactámico, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo? Mecanismo de acción del beta-lactámico. ¿A qué? A la proteína, la de penicilina, la PBP. Miren, aquí está PBP. ¿Qué es lo que hace aquí? Se une y ¿qué pasa? Evita la transfertilización. Perfecto. Si ustedes saben eso, ya saben el mecanismo. Inhibe la síntesis de la pared del peptidoglucano al unirse al PBP e impedir el proceso de transfertilización. ¿Bien? Entonces está relacionado PBP, peptidoglucano, bacterias. ¿Bien? Entonces, para que este beta-lactámico se una a esta PBP, tiene que entrar por unas porinas, ¿bien?, de las bacterias. Y tiene que atravesar un espacio que se llama el espacio periplásmico. Este espacio solo está en los gram negativos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los gram positivos, 8 a 10 capas de peptidoglucano, los gram negativos, 1 a 2 capas de peptidoglucano, pero en su estructura ellos se caracterizan por tener un espacio periplásmico. Y es por eso que los gram negativos, en los gram negativos, sus principales mecanismos de resistencia son producciones de beta-lactamasas, enzimas, inhibidores de antibióticos. Mientras que en los gram negativos, sus mecanismos de resistencia son principalmente modificaciones en la PBP. Por ejemplo, el estafilococo aureus, que es resistente, hace una modificación en su PBP que hace que pierda afinidad con todos los beta-lactámicos. Y lo mismo ocurre con estreptococo y también con enterococo. Dejemos eso de lado. El beta-lactámico se une a las orinas, ingresa a través del espacio periplásmico y se une a la PBP. ¿Está bueno? Como se unió a la PBP, ya no comienza a formarse peptidoglucano. ¿Y qué es lo que quedan? Péptidos. Los anhidromurapéptidos, libres, porque no se comenzó a formar esta pared. Estos anhidromurapéptidos van a ingresar al espacio intracelular por un canal que se llama el ángel. Como tal, el ángel. Bien, entra al espacio intracelular y en el espacio intracelular va a ser sensado por un gen cromosómico que se llama el AMR. El AMR ve cuánta cantidad hay de este anhidromurapéptido. Si hay poca cantidad, el AMR está suprimido. Pero cuando hay mucha cantidad, el AMR se estimula y comienza a producir AMSES. Entonces, el beta-lactámico entró, inhibió el proceso de transfertilización, la síntesis del peptidoglucano, comenzaron a acumularse anhidromurapéptidos. Esta enorme cantidad de anhidromurapéptidos fueron cesados por el AMR y lo que el AMR hace es hiperexpresar el AMSES y liberarlo al espacio periplásmico. ¿Está bien? Bien, entonces, eso es importante por esta razón. ¿Nota? ¿Papel? ¿Algo? ¿Grosso? No. Iba a dejar mi cámara, pero... ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes, cuando vayan a ver un cultivo, imaginemos encontrar un cultivo de una morganela. Y esta morganela
naturalmente es resistente a las penicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ibupropenicilinas y cefalosporinas de primera generación. Probablemente también lo sea cefalosporinas de segunda generación. Pero lo que sí va a suceder es que va a salir sensible a las cefalosporinas de tercera, de cuarto y carbohidratos. Entonces tú vas a ver tu antibiograma y vas a ver que es sensible a la ceftriaxona. ¿Qué hago yo de la ceftriaxona? De la ceftriaxona libera oxyporina, según el APP, inhibe la transpeptidación, comienza a acumularse el anillo y se comienza a producir una liberación de AMSE. ¿Qué va a hacer esta AMSE? Que se vuelva resistente a la ceftriaxona. Es sensible en tu antibiograma, pero a los 2-3 días tú vas a ver que tu paciente comienza a empeorar. Bien, entonces para eso sirve conocer qué bacterias son AMSES. Bien, entonces este es un error clásico en la prescripción de antibióticos. Tienes un paciente que tiene un cultivo que es sensible, que le diste ceftriaxona, mejora al inicio y luego comienza a empeorar. Es por la liberación del AMSE. Esto se llama inducción de AMSE, este proceso que hemos visto. Entonces, normalmente, antes de que esté inducido, ustedes van a ver este fenotipo en las bacterias AMSE. Si yo le doy el antibiótico, inductores, se va a volver igualito. Esto es no inducido. Y ahora vamos a ver el fenotipo de inducido. Pueden ser penicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, penicilinas en primera, segunda, tercera, y muchas veces mantienen la sensibilidad de cefalosporinas y los carbapenémicos. Tratamiento de elección de las AMSE, cefalosporinas de cuarta y carbapenémicos, o sea, cefepime y carbapenémicos. ¿Ven? No tengan alguna de estas bacterias AMSE. Ahora, esta bacteria, ¿qué tipo de fenotipo tiene? Sí, AMSE inducido o no inducido. Inducido. Noten que a diferencia de las BLES, esa es otra diferencia, ¿no? Porque yo digo, ¿esto es una BLES o no? No. ¿Por qué? Es resistente a la cefotaxima. Cefotaxima es resistente, pero la BLES también es resistente a la cefotaxima. A la cefotaxima. Ese es el marcador diferencial de una BLES y una AMSE. ¿Bien? Entonces, noten, es resistente a la cefotaxima. Esto es una AMSE. Hay nada más de menos, ¿no? La resistencia a la cefotaxima es una AMSE. Así sea sensible a la ceftriaxona, a la cefotaxima. Si es resistente a la ceftriaxona es una AMSE. Entonces tú ya sabes que tienes que evitar cefalosporinas de tercera generación. ¿Bien? Esto está inducido porque ya es resistente a la ceftriaxona. ¿Bien? Y si tú ves, por ejemplo, una pseudomonas, la pseudomonas aeruginosa desde que nace ya está así. ¿Por qué? Porque ellos tienen una AMSE que no necesita ser inducido. Es una AMSE que está derreprimida. La AMSE derreprimida. Esto lo vas a observar en los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Cuáles son los no fermentadores? Pseudomonas. ¿Qué más? No. ¿Se acuerdan sobre el con qué? ¿Cuál era amarillo, cuál era rosado? ¿Cuáles eran amarillos? Los rosados eran los que fermentaban la lactosa. Los amarillos son los que no fermentaban la lactosa. Acinetobacter, pseudomonas, acinetobacter, estenotrofomonas, Burkholderia, son no fermentadores. Ellos tienen una AMSE reprimida. Tú cuando los observes en el antibiograma vas a ser resistente a todo esto. A todo esto. Cefalosporinas de tercera, de segunda, cefotaxinas, de primera, inhibidores de caractamasa, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, penicilinas. ¿Bien? Entonces ese es lo que más o menos ustedes van a ver en el antibiograma. Esas bacterias no vas a tratar con ceftriaxona, ¿no? Que ya tienen una AMSE reprimida, son naturalmente resistentes a la ceftriaxona. Tienes que tratar a partir de ceftriaxona para que pipetazo, carbapenémicos. Entonces, de forma de resumen, nosotros cada vez que veas un antibiograma, busca las cefalosporinas de segunda generación o las cefalosporinas de tercera generación y evalúa cómo están las cefamicilis, si es la cefoxitina o la cefotetina. Si es sensible y es resistente a las cefalosporinas de segunda y de tercera, estás frente a una breca. Si está críticamente enfermo, vas a usar carbapenémicos como imipenem o meropenem. Si está estable, probablemente puedas usar altapenem u otros antibióticos. Lo que imaginemos es una cistitis, pero es una plebe. No le voy a dar altapenem, puedo usar nitrofurantoína, fosfomicina, nitrocortisona si es que es sensible. Porque son infecciones de bajo inoculo fáciles de tratar. Mientras que si es resistente a la cefoxitina o cefotetán, estás frente a un AMSE. Y aquí evalúas dónde está la ceftriaxona. Si es que está sensible, es no inducido. ¿Con qué tratamos? Con cefepime. Si es que está resistente, está inducida, pues una de reprimida. Aquí puedes usar cefepime si es que es sensible o carbapenem.
¿Bien? ¿Está bueno? ¿Pones cartas en el antibiograma ya? ¿Pones? Clepsidra. Tienes una clepsidra. Y en tu antibiograma va a salir que es resistente a la ceftriaxona. Tienes dos opciones de fenotipo: AMSEC o MEO. ¿Cómo los diferencia? Con la cefoxitina. Si es sensible a la cefoxitina, es ley. Si es resistente a la cefoxitina, AMSEC. Tratamiento de elección de MES, carbapenem. Tratamiento de elección de AMSEC, cefepime o carbapenem. Si es que el MIT es cefepime menor de 4, puedes usar cefepime con seguridad. Si es que es mayor de 4, quizás tengas una ley que no están siendo diagnosticada. Y ahí hay que usar carbapenem. ¿Está bueno? Muy bien, ahora hablemos de salmonelosis. Salmonelosis, cuando nosotros hablamos de salmonela, se les viene a la mente fiebre tifoidea, ¿verdad? ¿De qué salmonela? Tienes salmonela tífica, salmonela paratífica y las salmonelas no endémicas, los otros tipos de salmonela. La mayoría de infecciones que ustedes van a enfrentar son por las salmonelas distintas, las no endémicas. Y es decir, cuadros de diarrea, cuadros de intoxicación alimentaria, en particular. Mientras que la salmonela tífica es un tipo de salmonela endémica, si es un cuadro indolente de fiebre, que incluso te puede dar tos, que puede dar estreñimiento, que da dolor abdominal. Entonces es un cuadro un poquito a veces más difícil de diagnosticar. También la salmonela tífica tiene un periodo de incubación usualmente más largo. El paciente puede estar asintomático entre 7 a 14 días. Mientras que si yo me fui a la tía veneno o a la tía salmonela, los síntomas después de que como van a aparecer en menos de 24 horas. ¿No? Entonces, eso es un poquito de las diferencias. ¿Qué cuadro clásico tiene la fiebre tifoidea? Fiebre, es lo que el síntoma más predominante. Cefalea, diarrea, pero mire, hasta el 10 al 79% de los pacientes pueden tener también estreñimiento. O sea, a pesar de que es un cuadro abdominal, no necesariamente tiene que manifestarse con diarrea. ¿Bien? ¿Qué otros síntomas? Náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, escalofríos, hepatomegalia, hepatomegalia, y incluso en algunos pacientes pueden dar manifestaciones neurológicas. Hay una complicación de la salmonelosis que es la meningitis o encefalitis por salmonela, que es un cuadro grave que puede causar la muerte. Entonces, ante un paciente que tenga fiebre indolente, sin foco, podrías pensar en una salmonelosis siempre. En el examen físico, pues el examen físico es muy inespecífico. Puede haber dolor abdominal, generalmente si es que hay dolor abdominal es por inflamación de las placas de Peyer y por tanto lo vas a encontrar el dolor principalmente en la fosa ilíaca derecha. Pero en verdad el dolor puede ser difuso. Hay un signo clásico de los pacientes que tienen salmonelosis que está descrito en los libros de semiología, que es la bradicardia relativa. ¿Saben qué es la bradicardia relativa? O sea, que la presión se sube, la presión baja. No. O sea, que a pesar que haya fiebre, no hay aumento de... Exacto, ¿no? Normalmente por cada grado de temperatura que aumenta, tu frecuencia cardíaca también debe aumentar. Los pacientes con salmonelosis, algunos, no todos, pueden tener bradicardia relativa. O sea, están con fiebre, pero su frecuencia cardíaca está normal. Lo más frecuente es la bradicardia. Y también en algún número de pacientes pueden aparecer las manchas, generalmente entre el tercer y quinto día de enfermedad. Entonces, esto también puede ser un diagnóstico diferencial de otras enfermedades como fiebre sistemática, rusiola, dengue. Siempre pensar en el paciente que tiene fiebre y rash. Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar rash. Y miren, algunos pacientes pueden tener también similar, o sea, sugerir que es un cuadro respiratorio, no es un cuadro patológico. Estas son las lesiones de las manchas rosadas, de spot, que aparecen en los pacientes con salmonelosis. Son pápulas rojizas, a veces pica, a veces no pica, aparecen y desaparecen también. ¿Bien? Pero algo grave en esto es que es un rash que aparece durante la fase de la fiebre. En el dengue, por ejemplo, la fiebre suele aparecer en la fase de recuperación, o sea, cuando ya pasó la fiebre. En el exantema súbito aparece inmediatamente cuando desaparece la fiebre. Entonces, son pocas las enfermedades febriles que te van a dar rash coincidente con la fiebre. ¿Bien? Entonces, salmonela siempre tenerlo en cuenta. El diagnóstico. En el laboratorio lo que vamos a encontrar pueden ser leucocitos normales. Un signo clásico de la salmonelosis es la eosinopenia. Es muy raro que tú encuentres una tifoidea con eosinófilos altos, que está en 5%, inusual. Generalmente vas a encontrar del 0, 1, quizás 2%. Puede tener anemia, es una anemia normocrónica, puede tener trombocitopenia, que te puede hacer diferenciar con leptospirosis, puede tener una elevación discreta de las transaminases, pero no suele ser más de 2 o 3 veces el límite normal, y incremento de BCG y incremento también de marcadores de conducción intravascular diseminada, como feminino, o otro. El diagnóstico lo vamos a hacer con el hemocultivo. Bien, el hemocultivo es lo que más.
Pero esto es principalmente diagnóstico en la primera semana de enfermedad. Hacia la segunda semana, la rentabilidad del hemocultivo, del mielocultivo y del cultivo de las manchas rosadas comienza a disminuir. Se podría decir que la prueba con mejor sensibilidad diagnóstica es el mielocultivo, tiene aproximadamente un 15% más de rentabilidad que el hemocultivo. Las manchas rosas tienen una posibilidad más o menos del 70% de casos, pero tienes que hacer una biopsia, y eso es muchas veces complicado. Y es muy frecuente que también lo encontremos hasta el 30% de los pacientes en las heces, y muy raramente en la orina, menos del 1%. Las heces suelen ser un medio para el diagnóstico a partir de las 2 a 3 semanas. ¿Bien? Entonces, al inicio puede aparecer negativo, y en orina generalmente coincide con la fase bacteriana. Otra prueba con gran sensibilidad y rentabilidad para el diagnóstico es el cultivo de bilis, pero para hacer un cultivo de bilis necesitas cápsula endoscópica o una cepa, y eso es muy difícil en la actualidad. Entonces, muchas veces cuando sospechamos una salmonelosis y no lo puedes tratar con un cultivo, hay que hacerle el mielocultivo. Clásicamente, el mielocultivo para la salmonela era cultivos un poco más prolongados, o incluso también de Luis Castañeda que se usaba para la brucelosis. Pero lo que más dan a ver para el diagnóstico de la salmonelosis son las pruebas serológicas, el famoso test de Vidal o las pruebas de aglutinaciones. En las pruebas de aglutinaciones, ustedes van a encontrar el antígeno H, el antígeno O y también los antígenos para salmonela paratífica. Entonces, una prueba única, por ejemplo, sale 1 sobre 80. Sale 1 sobre 80, eso no te va a hacer el diagnóstico. Generalmente, para que tú hagas diagnóstico con una sola prueba, tendría que ser un título bien alto, más de 1 sobre 320. Y lo que más te va a servir es de que aumente más de 4 veces de su título inicial después de 10 días o 14 días. Entonces, imaginemos que el paciente empezó con fiebre, tiene 5 días de enfermedad, le tomo sus aglutinaciones y sale 1 sobre 40. Tendría que repetirle en 10 o 14 días y que este test sale 1 sobre 160 o 1 sobre 320 para que sea diagnóstico confirmatorio. Entonces, el aumento de los títulos de los días de enfermedad sí te puede hacer el diagnóstico, pero no como test único. Y eso es algo que siempre tiene que tener en cuenta. Muchas veces dicen, les tenemos aglutinaciones positivas, si tiene fiebre, ya salmonelosis. Pero el problema es que tiene falsos positivos y también de que la inmunidad queda por largo tiempo. O sea, yo me contagié de salmonelosis cuando tenía 5 años, si me toman ahorita una prueba va a salir positiva también mi prueba de vital. Y eso no significa que tenga la enfermedad. Hay pruebas rápidas, Multifidol, Tubex, Lateraflow, ninguna disponible. ¿Bien? Entonces, todo tenganlo como un tema de conocimiento. Su sensibilidad no es muy buena, como pueden ver, está entre 60%, 70%, 70% en los casos. No, si te sale positivo, sí te ayuda porque tiene especificidad alta, pero que salga negativo no descarta la enfermedad. Y las técnicas moleculares son lo que más te podría dar beneficios en la actualidad. El problema, costos, nuevamente. Estos son algunos de los kits que se tienen para pruebas rápidas y serológicas en tema de salmonelosis, con sensibilidades muy variables. Algunos ya han logrado mejorar hasta más del 90% de sensibilidad y especificidad, pero el método no es disponible. Entonces, cuando ustedes sospechen de una salmonelosis aguda, un cultivo, un test de viral. Básicamente eso. Y si sospechan de una salmonela no TIFI, va a depender del cuadro que están. Si es una intoxicación alimentaria, probablemente no lo diagnostiquen. Si es una bacteriemia real, o sea, paciente con fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, ese paciente lo vas a tratar generalmente con hemocultivos. Y el hemocultivo tarda lo mismo que todos, ¿no? O sea, 72 horas de incubación, identificación y todo lo demás. Estos pacientes con salmonela no endémica, no TIFI, pueden dar incluso presencia de síntomas respiratorios como crepitantes, taquiña y diarrea. ¿Está bien? Tranquilo. Se destapó de todo, ¿verdad? Todos vamos a escuchar. La mortalidad puede ser alta, ¿ya? La salmonela no endémica tiene una mayor mortalidad incluso que la salmonela tifoidea. A pesar de que la salmonela tifoidea tiene algunas complicaciones bien descritas como hemorragia digestiva, preparación intestinal y meningitis y encefalitis. Brucelosis. Como tiempo tengo que hacer brucelosis, el 10 minutos es suficiente. Igual, brucelosis es el diagnóstico diferencial. Hay un término en infectología que nosotros reconocíamos anteriormente como TIC, el síndrome de procesos inflamatorios generalizados. Y ahí entraba brucelosis, salmonelosis, leptospirosis, sífilis, VIH, etc. Son pacientes que tienen fiebre y que tienen hepatosplenomegalia y hidrocefalia. Entonces, si ustedes ven, hay un montón de enfermedades que pueden dar eso. Son procesos infecciosos que dicen generalizados. Son infecciones que realmente infectan al sistema reticuloendotelial, sistémico. Hígado, vaso, ganglios linfáticos y muchas veces también bacterianos. Pero no son fáciles de diagnosticar y suelen ser infecciones por organismos intracelulares. Dentro de este diagnóstico, que es el proceso infeccioso generalizado, brucelosis es uno de los principales que tenemos que tener en cuenta, principalmente cuando hay un nexo epidemiológico.
Aquí, en cambio, hay brucelosis. Entonces, lamentablemente, donde haya consumo de leche o quesos no bien pasteurizados, el riesgo de tener brucelosis va a seguir latente. Y a todos nos gusta nuestro queso, ¿cómo se llama el queso de acá? El queso Paya. Se encanta, gracias. Y lamentablemente, ¿dónde lo compramos? Por los mercados, no lo compras en Casadea. Entonces, no sabemos cuál es el proceso por el cual ha sido sometido. Y tenemos casitos, entonces siempre hay que sospechar. Entonces, brucelosis es un cuadro que va a caracterizar por fiebre dominante, o sea, no necesariamente todos los días, puede aparecer un día, pasan 2 días, vuelve a tener fiebre y así sucesivamente. No es una fiebre que te va a impedir al paciente realizar sus actividades, sino que generalmente los pacientes lo tienen por sintomatología aguda o incluso crónica. El paciente tiene cefalea, tiene sudoración profusa y algo característico es de que esta sudoración es un poco maloliente, tiene un olor caprino, le dicen. Tiene hepatomegalia, tiene fatiga extrema, tiene hipermegalia, tiene diabetes. Estoy escribiendo en este caso. ¿Y cómo diagnosticamos esto? Pues generalmente cuando juegues el cultivo va a ser la prueba de oro. Sin embargo, el cultivo, su sensibilidad está limitada a las brucelosis agudas. Aquí igual, en el cultivo es lo más fácil, pero el miedocultivo tiene una mejor rentabilidad diagnóstica. Casi en todas las infecciones por microorganismos intracelulares, el miedocultivo ayuda más que el hemocultivo. Entonces aquí también sube un 15 o un 20% más de sensibilidad para el diagnóstico de la brucelosis. Y luego tenemos la serología, que es lo que prácticamente usamos para el diagnóstico de formas agudas y formas crónicas. Y las pruebas moleculares, que es probablemente el futuro diagnóstico de la brucelosis, pero lamentablemente por su costo todavía no está bien implementado. Entonces, ¿qué necesitamos ante la sospecha de un paciente con brucelosis? Tomar 2 factores hemocultivos. Dices que tu paciente tiene síntomas de una meningitis, también tienes que tomar el cultivo de líquido suprarrapido. Y está con síntomas de artritis, porque la brucelosis puede causar monoartritis, puede causar endicitis, sindritis, puede causar espondilolisitis incluso. También hay que tomar el cultivo de reactivos articulares en las biopsias que nosotros tomemos. El medio de cultivo, clásicamente el medio bifásico de Ruiz Castañeda. Sin embargo, ese cultivo es un poco difícil de encontrar y en la actualidad nos metemos al mismo frasco de bacterias, de las bacterias aeróbicas. La diferencia es que a veces puede tardar un poco más de tiempo. Normalmente los hemocultivos los incubamos por 5 días. Si tú tienes una sospecha de una brucelosis, incúbalo por al menos 7 días, 10 días. Aunque la mayoría de veces va a crecer en solo 72 horas. ¿Cuál es el problema de la brucelosis? Es de que es una infección por un microorganismo intracelular. Entonces eso va a limitar la rentabilidad diagnóstica, va a prolongar el tiempo de incubación de la propia enfermedad también de los cultivos y eso hace de que su sensibilidad disminuya. O sea, un paciente con brucelosis puede tener el cultivo negativo, puede tener el cultivo negativo, puede tener incluso la biopsia de una espondilolisitis negativa. Bien, entonces, ¿por qué esperamos eso? Porque es un microorganismo intracelular que es difícil de cultivar y de diagnosticar. Y es por eso que usamos nuestro caballito de batalla, que son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, básicamente, tenemos a la mano la prueba de aglutinaciones, la prueba de Vidal. La misma que usábamos para salmonelosis. Cuando ustedes piden una prueba de aglutinaciones, le van a dar salmonella tifi y brucela. Casi siempre, vienen del mismo equipo. ¿Cuándo vamos a sospechar de brucelosis? Cuando estos títulos sean altos. Generalmente a partir de 1 sobre 80 ya comienza a sospechar de una brucelosis. Si tiene las aglutinaciones positivas, lo que hay que pedirle como segundo paso es una prueba que se llama rosa de Vidal. Es una prueba cuantitativa que detecta anticuerpos IgM y IgG específicos contra brucela. ¿Bien? Y si es que estas pruebas salen positivas, la prueba de rosa de Vidal, ya tienes que pasar a pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias son aglutinaciones de tubo, la prueba de 2-mercaptoetanol y la inmunoglobulina G específica. ¿Cuál es la que mayor rentabilidad tiene en la actualidad? La inmunoglobulina G específica. ¿Bien? Entonces, cada vez que ustedes sospechen y quieran confirmar un caso de un paciente con espondilolisitis o con brucelosis, hay que pedir todas esas pruebas. Hace poco tuvimos al papá de un colega que hizo una espondilolisitis, una infección de hueso, tenía mucho dolor, tenía limitación, tenía síntomas de alergia neurogénica, probablemente por síntomas de compresión neural. La resonancia magnética decía una espondilolisitis a nivel de L3 y L4. Clásicamente la brucelosis produce espondilolisitis a nivel de glándulas lumbares y sacras. Entonces, era compatible. Hicimos aglutinaciones, salió en 1 sobre 320. Rosa de Vidal, y prueba de 2-mercaptoetanol, salió 1 sobre 25. Pero sin el mercaptoetanol. Con el mercaptoetanol era negativo. Le dimos el tratamiento empírico mientras le pedíamos la inmunoglobulina G específica para brucelosis con dosis de rifampicina y el paciente mejoró. Llegó el resultado de la inmunoglobulina G específica y era negativo. La biopsia, negativo.
No había melanomas, solo inflamación crónica. ¿Fue brucelosis o no fue brucelosis? No, No fue brucelosis. ¿Pero por qué mejoró? porque la resistencia Claro, sí, tiene mala rifampicina, son antibióticos de amplio espectro. Cubren muy, pero muy bien a estafilococo aureus, que es otra de las principales causas de la espondilititis bacteriana. no se tiene más. Rifampicina, que es un antituberculoso. ¿No? ¿Por qué usamos estos antibióticos? Porque son específicos y tienen un volumen de distribución muy amplio. Llegan a bacterias intracelulares. Entonces, el diagnóstico de la brucelosis es escalonada, es difícil y a veces costoso. El laboratorio del Instituto Nacional de Salud nos hace las pruebas de rosengrana, 2-mercaptolano y aglutinación cianuro, pero no tiene ningún veneno específico. Entonces, muchas veces el paciente tiene que comprar. Entonces, siempre para confirmarlo, 2-mercaptolano en un veneno específico. ¿Okay? Porque van a tener muchos casos que tienen aglutinación positiva rosengrana y con el veneno confirmatorio salen. Eso era lo que les estaba contando, más o menos el algoritmo. Como pueden ver, todas estas pruebas, el rosa de Blana, la aglutinación estándar, la de Capilano, el Brucella acá, usan como diana el lipopolisacárido. ¿En qué otras bacterias hay el lipopolisacárido? En todas las grandes bacterias. Y es por eso que pueden tener falsos positivos. Hace falso positivo con E. coli H157, hace falso positivo con Yersinia, con Chimela, que son entre bacterias muy frecuentes y que puede tener cualquier paciente. Y, por otro lado, la prueba de ELISA, hemoglobina G específica, o hemoglobina M, tiene dianas a proteínas citosólicas. Y eso lo hace de que tenga una mayor especificidad para el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la serología? Principalmente con las aglutinaciones, al igual que otras técnicas de aglutinaciones, las falsos positivos y el efecto de persona. ¿Alguien sabe qué es el efecto de persona? Es cuando hay muchos anticuerpos, ¿no? O sea, no hay como... La mitad de carga del cuerpo que te dicho mayor de 1/80 se considera positivo, ¿no? ¿Tú cómo lo vas a ver en tu planeta? Pones el reactivo, pones la sangre del paciente, comienzas a formarse aglutinaciones que son visibles, algo humano. Entonces, de acuerdo a las diluciones que tú tengas que hacer eso, tú lo vas a ver. Pero si tiene el paciente 1/1020, por ejemplo, de títulos, a veces tú le diluyes y no ves las aglutinaciones. Ya el laboratorista dice, ya estoy en 320 y no se ve nada, ya no va a salir nada. Pero en verdad ese paciente necesitaba dividirlo más todavía en esas concentraciones para que tú puedas ver el efecto. Ese es el efecto de Troxel. Es una causa muy frecuente de falsos negativos. Y el otro es el algoritmo. ¿Qué tal si tuvo brucelosis con dañino? Y ahora estoy sospechando. Va a salir todas las pruebas de anticuerpos positivos. Entonces no te ayuda a diferenciar una infección aguda de una infección crónica. Salvo el 2-mercaptolano que se decide para seguir. Y bueno, las pruebas moleculares, que son altamente sensibles, que son específicas, pero que son muy costosas. Y es por eso que es muy difícil hacer todo el proceso. Tenemos una fuerte sospecha para la brucelosis. Y eso es todo. El tema que vamos a tratar ahora son tumores gastrointestinales o gastroestromales.